Hi everyone, today I'm going to take an interesting course. Hoy voy a ir a hacer un curso interesante. Extinción de incendios. To extinguish fires. Voy a ir a ver qué tal se me da. Tardaré unos 45 minutos en llegar. O también decimos, tardaré unos 3/4 de hora. Así que bueno, voy para allá. Wish me good trip. Desearme buen viaje. No está muy lejos. Ahora nos vemos cuando lleguemos, ¿vale? Hasta ahora. Bueno, ya he llegado a mi destino. Vamos a ver qué tal se nos da el curso. Yo creo que bien. Tiene que ser interesante. A ver si me dejan grabar dentro y os puedo enseñar un poquito las prácticas. ¿Ok? Voy a ver si hablo aquí con el que parte la pana. ¿Sabéis cuál es? El jefe. Decimos el que parte la pana o el que corta el bacalao también. Me tengo que hacer colega de él para que me deje grabar. I have to make friends with him. A ver si podemos hacer un buen vídeo. Venga, voy a intentarlo. I'm gonna try. Aquí estamos en el lugar de extinción de incendios. Como podéis ver, vamos a aprender a usar extintores, que allí los tenemos. Ahí tenéis todos los extintores y también mangueras con agua para aprender a extinguir fuegos. Fijaos, tienen ahí un contenedor en el cual, pues bueno, incendian algo dentro y nos enseñarán a cómo atacar un fuego, para poder sobrevivir. Acabamos de tener la parte teórica en una clase y bueno, y ahora nos toca la parte práctica. Vamos a ver si no nos quemamos, Ahora os enseño alguna cosita más. Bueno, aquí tenemos una boca de incendios y otra. Fijaos los extintores. Tenemos aquí, esta es la anilla. Bien, el precinto. Hay que comprobar que los extintores tienen presión por medio del manómetro y así sabremos si podemos usarlo. Bueno, fijaos que nos han dado este mono negro para que no nos ensuciemos la ropa. Parezco un mecánico, pero no lo soy. Bueno, vamos a ver si empezamos a apagar fuegos y no nos quemamos, amigos. Quitamos la anilla y lo que hacemos es un disparo de prueba, porque no me fío. Si incido muy perpendicular, de generar salpicaduras. Luego el objetivo es cubrir el combustible, ¿entendéis? Ya está. Si os pido que estéis un poco atentos, puesto que al final los primeros van a cometer errores que no van a cometer los últimos. Pero claro, siempre se aprenden los errores. Luego, si hay algo que corregir, pues estamos atentos. Desde el punto de vista de la seguridad nuestra, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, la pendiente. Si el derrame estuviese progresando hacia nosotros, pues buscaremos una parte en la que estemos a favor. Y si tenemos el viento que está incidiendo hacia esta parte, pues haremos exactamente igual. Pues venga, ¿quiénes empiezan? Venga, tú que estás aquí. Pues cogemos, miramos el manómetro, desprecintamos, disparo de prueba y desde aquí aplicaríamos. Y espérate que tengo que hacer incendio, que si no se me va. Vale. ¿Ok? Siguiente. Cogemos ese mismo sitio hasta que se agote. Fijaos cómo atacamos el fuego con el extintor. No hay que gastarlo del todo. Fijaos el polvo que se monta. Huele raro. Y acordaros que nos dicen que hay que ahorrar producto extintor para que nos dure para todo el incendio.
ya nos han comunicado que un extintor dura entre 6 y 8 segundos. Así que tenemos que intentar aprovechar al máximo el producto que tiene dentro el extintor para poder apagar el fuego. Interesante este curso, ¿eh? ¡Vamos que se nos quema! ¡Vamos! Ahora estamos usando un extintor de CO2, dióxido de carbono, para apagar cuadros eléctricos. Ahora estamos aprendiendo a extinguir fuegos con una manguera. Ahí tenemos atacando el fuego 3 personas. Importante, porque la manguera tiene mucha fuerza, ¿eh? Fijaos que ahora aquí tenemos menos presión y más protección, claro. Ahora tiene más presión, ¿veis? De esta manera se puede atacar el fuego bien y avanzar, y ahora es para llegar mucho más lejos, ¿veis? Bueno, esto es interesante, no todo el mundo sabe utilizar las mangueras y nos están dando unos consejos bastante buenos. Sí que me está gustando el curso. Esta parte está acabada de la extinción de incendios y ahora nos marcharemos a otro sitio a realizar primeros auxilios, first aids. Vamos a aprender a salvar la vida a la peña, ¿no? Ya hemos terminado el curso, le hemos sacado provecho y bueno, espero que si algún día me encuentre un incendio, que pueda ser capaz de apagarlo, to put it out. Así que nada más, amigos, nos vemos en el próximo vídeo y a cuidarse. Hasta luego.